Toda opinión emitida en este episodio es responsabilidad de quien la formuló. El contenido y material expuesto tiene como finalidad compartir criterios para que nuestra audiencia cuente con múltiples puntos de vista. El contenido del video no refleja una postura oficial del colegio ni del podcast en general. Recuerda siempre buscar asesoría profesional cuando la necesites. Colegio Comprender, oferta académica del mes de octubre. 10 de octubre, estudio integral del Código Nacional de Procedimientos Penales. 14 de octubre, la función del abogado defensor en la etapa de investigación. 19 de octubre, la prueba pericial médica. 19 de octubre, contratos laborales y inspecciones. 24 de octubre, sistema de pensiones para trabajadores del Estado. ¿Cómo están? Bienvenidos a este sexto episodio de la segunda temporada de Culicha Chilango, el derecho nos une. Este capítulo va a estar llamado 30 años de jurisprudencia en la UNAM. Recuerden que estamos cada miércoles de cada 15 días a las 5 de la tarde zona Pacífico y 6 de la tarde zona Centro. Los pueden seguir a través de redes sociales del Colegio Comprender. Recuerden que emitimos a través de Facebook Live, Zoom y Facebook y YouTube, perdón. Recuerden que es la segunda vez que estoy aquí presentando. Y pues ya, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales personales, las mías como Aka Félix o Ana Félix en todas las plataformas y como Omar Salazar en todas las de Omar. Pues como pueden ver, ya regresó el hijo pródigo, ya me tuvo aquí abandonada la semana pasada. Todavía me tiene aquí nerviosa entrenando para poder traer todo este programa a todos ustedes, pero va a salir. En algún momento vamos a estar al 100%. Hola, Omar, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? No, yo aquí no te dejo sola, simplemente que tuvimos que atender algunos otros compromisos. Gracias para todos aquellos que se conectaron y siguieron la transmisión de la presentación del libro de Derecho Administrativo Sancionador en la Facultad de Derecho de la UNAM la semana pasada. Pues teníamos ese detallito que atender. Y bueno, pues por eso fue que confío en que lo has hecho muy bien y lo seguirás, vas a seguir superando. Y te sale muy bien, perderle miedo a la cámara, porque la vieran cuando está sola es otra cosa. No la calla uno, no la calla, pero bueno, dime, ¿cómo estás? Pues todavía recuperándome de lo de la semana pasada, fue un poquito estresante estar aquí yo sola, pero pues como efectivamente como dices, es cuestión de soltarse. Y no es que le tenga miedo a la cámara, simplemente me da vergüenza, soy tímida. Le creen. Pero efectivamente, como les comenté el programa pasado, el martes pasado, 8 de octubre, Omar tuvo su presentación de su libro. ¿Cómo te sentiste en tu presentación? No, pues muy bien, la verdad estuvo muy padre, hubo una dinámica para obsequiar libros a los alumnos y lo más fabuloso fue que ves un logro personal en la medida de haber regresado a mi escuela, ahora como un autor. Ya estaba yo ahí metido como docente, como maestro, pero el tema de tener un libro y presentarlo fue maravilloso. Y bueno, no tanto es para que hablemos de eso, ya pasó, pero a partir de ese evento, la verdad es que encontré la oportunidad para invitar a alguien muy especial para el día de hoy en esta fiebre de amor a la universidad. Y bueno, pues es un excelente invitado que muchos de ustedes ya han de ubicar porque estuvo como invitado en la primera temporada aquí con algunos de los temas en los que él es especialista. Pero pues todo es alrededor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Efectivamente, yo recuerdo todavía metiéndonos un poquito en esa presentación del libro, porque creo que de ahí deriva este programa. Es que cuando estábamos con los autores y organizadores, yo recuerdo que estaban hablando y me saltó mucho el tema que mencionaste que ibas a ir a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, si no me falla la memoria. Y pues soy yo foránea, o sea, yo no soy de aquí de la Ciudad de México y no estoy como que muy familiarizada con esta escuela. Entonces quisiera, antes que nada, antes de empezar, quisiera saber si me puedes explicar a mí y a mi privada, que yo sé que tampoco son de aquí, de qué se trata esta escuela. Claro, pues mira, la realidad es esta: la Escuela Nacional de Jurisprudencia es el antecedente, es la mamá de lo que hoy conocemos como la Facultad de Derecho de la UNAM.
porque es una escuela que de 1867 dentro de lo que era el barrio universitario en el centro de esta ciudad, antes que incluso se llamaba Distrito Federal. Y aquí, bueno, pues era donde se estudiaba para ser abogado, para ser notario, y pues era quien daba esa educación y expedía los títulos respectivos. Entonces, la realidad es que aquí es de donde nace la clase de Derecho en nuestro país, por lo que sería después la máxima casa de estudios, ya que en 1954, creo, es que ya se transforma como parte de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Derecho. Y bueno, pues aquí han pasado grandes figuras y empezando desde la primera mujer que ejerció y estudió en esta escuela, doña María Asunción Sandoval, que es de todo un ícono, ya nos iremos enterando a lo largo de este programa. Y bueno, pues esta escuela tiene ese valor significativo y emblemático de ser ese antecedente, pero hoy se está retomando mucho gracias a la nueva administración en nuestra facultad y de la doctora Sonia Venegas Álvarez, nuestra directora, pero que además, y digo nuestra porque pues sigo siendo de la no, si te pones la camiseta está difícil quitártela. Eso creo, yo me la puse desde la prepa. Sí, ya recuerdo la por. Exactamente. Entonces, pues está con nosotros, si me permites presentártelo, un gran amigo, ya muchos lo recordarán, el licenciado Juan Antonio Negrete Zaragoza. La primera vez vino como fiscalista, hoy viene como secretario general de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, pero para los que no saben por qué está aquí, por qué es secretario general y por qué es, voy a leer rápidamente su síntesis curricular. Evidentemente, licenciado de Derecho egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con mención honorífica, excelencia académica, que lo llena al 100%, me consta. Tuve el honor de que fuera mi alumno y créanme que muy bueno. Fue recipiendario de la medalla Gabino Barreda, la presea Benito Pablo Juárez García, otorgada por nuestra máxima casa de estudios. Es contador público por la ESCA, Unidad Santo Tomás del Politécnico, pues puro público, aunque ahí yo no sé cómo le hace, tengo parte del corazón entre el puma y el burro, pero bueno. Maestrante en Derecho Civil por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Ha sido funcionario público en funciones estratégicas de asesoría, por ejemplo, en la oficina del secretario de Educación Pública de 2014-2006, siendo secretario de Educación Pública el licenciado Emilio Chofet Chamor, asesor legislativo de diversos legisladores en la Cámara de Diputados y Senadores de 2017 a la fecha, socio director de su propia firma de abogados, Negrete Zaragoza Abogados SC, en la cual postula en materia de Derecho Civil, Derecho Fiscal, Mercantil, entre otras materias. Es catedrático de la Facultad de Derecho, de la Escuela Superior de Comercio, la ESCA, del POLI, en la La Salle, en la UIC y en el propio INADER. En 2021 se le ingresa al listado de mejores abogados fiscalistas del país en la revista de Defensa Fiscal. Es autor del libro que aquí tuvimos en la primera temporada. Si no lo vieron, corran y denle clic, véanlo. Es Política Pública Extrafiscal o Fines Recaudatorios del IEPS, Recaudación sin Salud. Abarcamos un tema muy interesante que fue estas políticas públicas a ciertos productos para mejorar la salud de los mexicanos y ver si se cumple o no. Vayan a verlo y adquieran el libro, es muy didáctico. La realidad es, recuerdo que incluso hasta tiene el video explicativo cada capítulo, que es algo novedoso, sobre todo para los chavos cuando dicen, ay, el libro no lo leo, pero le doy aquí al clic, le voy a ver a la página que me dice aquí y veo el video explicativo y se hace mucho más didáctico. Muchos autores deberíamos hacer eso, pero luego no hay tiempo de hacer los videos. Y desde junio de 2024, por parte de la nueva administración de la escuela, te lo propuso y fue aceptado como director general y secretario general de la Fundación de Escuela Nacional de Correspondencia, ACE, de la UNAM. Juan, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado la invitación y que pues vengas a comentarnos sobre esta Escuela Nacional de Jurisprudencia. Al contrario, muchísimas gracias, Ana, Omar. Es un privilegio estar nuevamente aquí y qué mejor que rodeado de muy buenos y queridos amigos. Muchas gracias.
Pues otra vez, por mi parte, bienvenido. Más que yo no tuve el honor de estar en la primera temporada cuando estuviste aquí, pero pues ya nos va a tocar y ya espero que en más capítulos en el futuro. Entonces, si me permites empezar con el tema, pues quisiera saber si es tan antigua esta escuela, pues no, ¿qué fecha comentaste? 1800, ¿no? 1800. Yo creo pues pues yo soy la más joven aquí, ¿verdad? Mejor me acuerdo mis comentarios. Pero si es tan antigua, ¿qué pasaba en México en ese entonces? O sea, ¿qué llevó a crear la escuela? Esa es una muy interesante pregunta, porque hay que todavía irnos más atrás. La Escuela Nacional de Jurisprudencia, como bien hizo una introducción excelsa Omar, es el antecedente de la Facultad de Derecho de la UNAM. Prácticamente dejó de funcionar como escuela de derecho en 1954. Precisamente la generación que la cierra es la del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado. Pero la Escuela Nacional de Jurisprudencia, el recinto data desde 1616. Es muy curioso ver cómo, porque el recinto es históricamente precioso, o sea, tiene muchas cualidades como su fonía, su estructura, la piedra con la que se hizo, que lo vuelve verdaderamente un recinto histórico de visita. Pero empezó siendo el primer convento de las monjas dominicas. Estamos prácticamente pegados con el templo de Santo Domingo de Guzmán, de los dominicos. Prácticamente toda esa zona, incluso lo que era el Palacio de Medicina, que era la Inquisición, era de los dominicos. Es hasta 1700, inicios de 1720, que pasa a ser parte de las Carmelitas y posteriormente fungió como un recinto religioso. Hasta precisamente ya cuando estamos entrando en 1821, 1825, empieza a haber este cambio de políticas. Ubiquémonos ya en la época de Benito Juárez, de que iba a haber una lucha por el tema de las leyes de reforma, la desamortización de los bienes de la iglesia, y pasa a formar parte primero de una secundaria, posteriormente de que es una secundaria, se vuelve lo que es una escuela de derecho por 1867. Acordémonos que antes de que existiera la Universidad Nacional de México, existía la Real y Pontificia Universidad de México. Prácticamente es la primera sede jurista donde empieza a haber este intercambio de abogados, abogadas, con María Asunción Sandoval siendo la primera mujer abogada que se titula en 1868, 69, que precisamente tiene una tesis sobre los derechos de los hombres, siendo ella la primera mujer abogada, lo cual es muy interesante. Y es hasta 1902 donde ya forma parte de la Universidad Nacional de México, ya propiamente como lo que sería el antecedente de la UNAM, ¿no? Entonces es una escuela que, vaya, que tiene mucha tradición, ¿no? Tiene tradición porque fungió para secundaria, para incluso no nada más derecho. Tenemos ya registros de que también ahí se empezaron a estudiar, por ejemplo, los primeros politólogos, ¿no? Mexicanos. También era parte de su sede. Acordémonos, tal vez Omar ya no se acuerda, porque pues, él es muy chavo también, pero Derecho y Ciencias Políticas estaban juntos. Incluso comenzó la Facultad de Derecho siendo prácticamente juntas Ciencias Políticas y Derecho. Eso viene desde jurisprudencia, ¿no? Pero bueno, esa es prácticamente la riqueza, que es la primera escuela de todo el país, de los ya 32 estados de la República, que dio los primeros títulos ya oficiales por una universidad nacional de abogados, prácticamente. Oye, y entonces esta escuela hoy día la entendemos como una fundación y si mal no recuerdo, está a punto de cumplir 30 años. Efectivamente, Omar. Esto es muy interesante porque una vez que se cierra jurisprudencia en 1954, prácticamente se vuelve un recinto más histórico de la UNAM, pero que no tenía un uso real. Es decir, estamos hablando que era un edificio que se encontraba intramuros, cerrado, fungieron como oficinas, se volvió a retomar como parte de oficinas de la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? De la UNAM, pero verdaderamente ya no tenía un uso jurídico, más que simplemente el recuerdo. Pero es hasta el 3 de noviembre precisamente de 1994, que
un grupo de abogados de la Facultad de Derecho de la UNAM, encabezados por el doctor Máximo Carvajal, que era el director en ese entonces, habla precisamente con las autoridades de la UNAM y dice, bueno, jurisprudencia está sin usarse, ¿no? Es una escuela o un recinto que prácticamente no tiene ninguna utilidad, pero es la primera escuela de abogados del país. Queremos ver si la Facultad de Derecho, como su primera madre, ¿no? O alma mater, puede retomarla. Y es que se crea un contrato de comodato, de préstamo, donde la UNAM le dice a la facultad, ok, te presto las instalaciones de jurisprudencia que le pertenecen a la UNAM, no a la Facultad de Derecho, jurídicamente hablando, y la Facultad de Derecho constituyó una asociación civil que no tiene fines de lucro, pero lo que busca es generar o ser, y así lo dice su objeto social, es ser una institución que ayude a tramitar, a difundir toda la cultura jurídica del país a través de la actualización, de la capacitación, de la redacción, edición y publicación de libros jurídicos, de revistas, pero sobre todo que pueda ayudar a conectar y a conjuntar a todos los abogados y abogadas del país, ¿no? Vaya que es un objeto muy amplio y precisamente se ha ido trabajando desde el 94 hasta la fecha en esta fundación que ha tenido, pues como todo, altas, bajas, pero sigue estando viable, vigente y con muchos retos por delante. Y que si me permiten, fíjense, es muy interesante, si me permiten el paréntesis, la Escuela Nacional de Jurisprudencia no nada más es el antecedente de la Facultad de Derecho de la UNAM. La Escuela Nacional de Jurisprudencia también es el antecedente de la Escuela Libre de Derecho, que hoy por hoy existe aquí en la Ciudad de México, que de ahí ya partió la idea a otras partes de la República. Pero es precisamente la Escuela Nacional de Jurisprudencia cuando empiezan estos alborotos de cerrar las instituciones, las escuelas, que siempre ha sido movimientos estudiantiles. O sea, vaya, los movimientos estudiantiles no son de ahorita, son de hace muchísimos años. Un grupo rebelde de maestros y alumnos de la Escuela Nacional de Jurisprudencia se salen y fundan precisamente la Escuela Libre de Derecho con los valores que se tenía de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Incluso hay registros de que las primeras clases que se dieron ya como Escuela Libre de Derecho se dieron todavía en las aulas de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, ¿no? Entonces, tenemos esa bifurcación. Es el antecedente o alma mater de la Facultad de Derecho de la UNAM, pero también de la Libre de Derecho. Que obvio, si se los dices a los de la Libre de Derecho, lo van a negar y se van a... ¿Cómo crees, no? Exactamente. Pero ni modo. Es por eso la importancia que sea literalmente la primera escuela de derecho, ¿no? Del país. Sí. Oye, pues en esta tesitura de estos 30 años que lleva y se retoma, entonces sus actividades se han vuelto otra vez pedagógicas. Tratamos que sean así. Desde, como bien lo decías tú al inicio, tenemos una nueva administración encabezada por la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien es la directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, y que es una mujer que, digo, las flores y el antecedente y toda su trayectoria, pues no nos alcanzaría el programa para hablar de todo lo que ha hecho la doctora, pero algo que ha sido muy enfática, y Omar lo sabe de primera mano, es que es una mujer que está 100% entregada a la academia y a la actualización jurídica de todos los abogados y abogadas del país. ¿Qué implica? Que al ser una mujer que es académica, investigadora y que tiene mucho conocimiento práctico, trata de actualizar la pedagogía y las formas de aprendizaje. Y parte de su política es que jurisprudencia vuelva a ser nuevamente una escuela que sea abierta, que sea amable a la gente, es decir, que no se vea como un recinto que, es un recinto histórico, pero no podemos entrar, no sabemos qué es, solamente es para un grupo selecto, para unos cuantos, sino la verdad es que jurisprudencia pertenece a la nación. La jurisprudencia pertenece a la sociedad y a las personas que quieran en su vida conocer, aprender y saber de la historia de este recinto histórico, más aparte actualizarse en los temas de derecho. Entonces la doctora Sonia ha buscado como una política importante que jurisprudencia vuelva a ser esa escuela que sea conocida por todos y no por unos cuantos, y que sea disfrutada por todos y no por un grupo selecto, ¿no? Entonces, prácticamente, ahorita se rescata nuevamente hacer cursos, conferencias,
que ayuden a la vinculación académica y que busquemos de alguna forma innovar en el aprendizaje con pedagogía mucho más asequible, usando medios tecnológicos, hablando de los temas novedosos. Por ejemplo, digo, yo nada más hago la pregunta al aire, pero yo le preguntaría también a Omar por los años que él tiene de maestro, de como alumno y luego los míos. Yo nunca había sabido que jurisprudencia, por ejemplo, hubiera hecho vínculos, conferencias abiertas, presentaciones de libros. O sea, prácticamente jurisprudencia fungía solamente como un recinto que se usaba para hacer eventos que ya iban de a dedazo o dirigidos para esos grupos cerrados, ¿no? Era como un espacio nada más para usar. Entonces, no, parte de la doctora es, oye, pues, el tema es que quiero que la gente entre, que lo vea. Acabamos de tener una restauración. Jurisprudencia tiene un antes y un después. La Escuela Nacional de Jurisprudencia, antes del 2019, incluso me atrevería a decir del 2015, tenía una fachada completamente abandonada. Es decir, al ser un recinto histórico que cuesta, porque obviamente para toda la gente que nos ve, al ser una fundación no quiere decir que esta escuela se mantiene por presupuesto público, ni se mantiene por presupuesto de la UNAM. ¿Por qué? Porque al ser una asociación y al celebrarse ese comodato, la Facultad de Derecho adquiere la responsabilidad de ponerla a trabajar, pero nosotros no formamos parte del organigrama administrativo de la UNAM y de la facultad. Por lo tanto, tenemos que trabajar para generar esos recursos que no son de lucro, sino para beneficio de la propia fundación, de las instalaciones y para la sociedad en general. Y precisamente con la restauración que hubo en el 2000, prácticamente en la pandemia fue cuando más se hizo, tenemos una jurisprudencia que yo los invitaría a que fueran. El maestro Omar ya tuvo la oportunidad de ir. Ana, también la invitación es abierta a que vayas porque ha cambiado. Está muy limpia, está muy presentable, tenemos instalaciones nuevas, bien cuidadas y prácticamente eso es para explotarlo, para que se disfrute y para que se use, ¿no? A mí me encantaría ir, la verdad, pues yo recuerdo no hace mucho cuando recién llegué mi magistrado con el que me vine a trabajar para acá, nos llevó a un compañero y a mí de turismo a la Libre Derecho justamente, que la conociéramos. Entonces, pues, yo aceptaría la oferta encantada, me gustaría mucho ir. Y quisiera saber, pues, sí, ¿qué otros docentes o qué otras figuras importantes han salido de aquí, de esta escuela? Uf, mira, esa es una excelente pregunta y siempre me entretengo mucho platicando de eso porque vaya que uno es cuando valora y es lo que le gusta mucho a los alumnos. Los alumnos que han pedido ir presencialmente, por ejemplo, nos piden ir porque así nos lo manifiestan. Es que yo quiero estar ahí en los salones donde cursaron estos grandes abogados, los de los grandes libros, ¿no? Prácticamente, ¿qué personajes han pasado? Primero, todos los presidentes, abogados de Miguel de la Madrid para atrás estudiaron en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, todos, ¿no? Dos, por ahí estudió Octavio Paz también. Octavio Paz es egresado de Derecho de la Escuela de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Incluso hay fotografías que esas las tiene bajo resguardo la familia de Octavio Paz, también la UNAM hay registros, donde se ve a él de estudiante ahí en las instalaciones de la antigua escuela, ¿no? Ha pasado Vicente Lombardo Toledano, Manuel Crescencio Rejón, el padre del Amparo, también egresó de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Ha pasado María Sandoval, también ha pasado Carlos Fuentes, por ejemplo, tuvo una temporada en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Prácticamente varios de los gobernadores de la época, estamos hablando de 1915 a la fecha, también egresaron de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Los grandes maestros de los que aprendimos, tenemos datos, incluso hay una fotografía en el Salón de Generaciones donde, según nos comentan, es la generación de Burgo Orihuela, ¿no? Porque incluso sale el maestro ahí en la foto. Está Ignacio Burgo Orihuela, tenemos el de introducción Eduardo García Maínez, ¿no? También es egresado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. O sea, realmente tenemos infinidad de abogados y abogadas, los ministros de la época también. Ignacio L. Vallarta, por ejemplo, no es egresado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, pero hay registros que tiene su tataranieta, que es la maestra María Vallarta Vázquez, donde parte de la formación de su especialización y de los demás
cursos que tomó Vallarta son de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Incluso vamos a tener próximamente también el título de Ignacio de Vallarta donado a la Escuela Nacional, precisamente por esos recuerdos. Pero más bien yo ahí te diría que abogado antes de 1954 o abogada no salió de jurisprudencia, o sea, todos, ¿no? Porque no había O escuelas sea, tampoco en los estados de la República. Ese es el tema, que es la Escuela Nacional de Jurisprudencia, por eso recibe su nombre nacional, porque recibía a todos y a todas las personas de ambos o de todos los estados de la República, ¿no? antes de que te voy a interrumpir, perdón, es que comentaste algo que me llamó la atención y quisiera que nos explicas un poquito. ¿Qué es el Salón de los Egresados? Tenemos ahí en jurisprudencia varias aulas y las hemos ido bautizando. Yo no las bauticé, ya estaban así en documentos. Más que salón de egresados se le conoce como salón de las generaciones. Es un salón donde prácticamente hace muchos años se tenía compilado las fotos de las generaciones de la Escuela Nacional de Jurisprudencia que habían pasado. ¿Qué ocurrió? Que con el paso de los años se abandonaron, se fueron quitando, moviendo de lugar, muchas se perdieron, muchas se destrozaron, algunas otras posiblemente hasta se robaron, pero eso fueron hace muchísimos años atrás. El tema es que hoy por hoy volvimos a reinstalar el salón, recuperamos todas las fotografías de generaciones que hemos tenido desde de jurisprudencia hasta la Facultad de Derecho, para ir armando nuevamente este recuerdo, ¿no? La esencia o la naturaleza de este salón. Entonces es un salón que cuando ustedes entran, está del lado izquierdo en planta baja y mucha gente va a ver pues, generaciones desde 1935, que es la más antigua que tenemos, y tenemos de 1938, 46, y es muy interesante ver hasta cómo eran los abogados antes, ver el cambio generacional. Por ejemplo, tú ves muchas fotografías donde prácticamente todos son hombres y de repente vas viendo cómo habían dos, tres mujeres. O sea, es muy interesante. Por ejemplo, la mamá del doctor Ignacio Rolando Tamayo Salmorán, la primera ministro, ella es egresada también de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. La primera ministra en México, mujer, también fue egresada de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, ¿no? Incluso tenemos una sala de juicios orales que precisamente lleva su nombre por ser la primera ministra, ¿no? Egresada de ahí. Bueno, pues ya que tocaste el tema, ¿verdad? Así como que no vemos en la visita que tuve a un evento en el pasado viernes en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y que sí, efectivamente está este salón con fotos realmente impresionantes porque, como dice Juan, los ves y ves el contexto de cómo vestían, cómo se veían teniendo la edad que ahora tú y yo tenemos, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuál era el estilo, ¿no? De vida. Se ve mucho de las fotos hasta el estilo de vida. Bueno, pues viendo eso, me topo con una foto, una generación arriba de la mía de la Facultad de Derecho y digo, ¿y por qué no hay de la mía? Y me dice, Juan, pues porque nadie la traía. Y bueno, pues la verdad es que para los que nos ven y dependiendo también sus carreras, si sean abogados, ya creo que es algo que ha caído en desuso, ¿no? Las fotografías de la generación, ahora ya se hacen más como por el momento instagrameable de ponerse la toga, cuando la licenciatura creo que sí tiene toga, pero no los colores, birretes, hay un reglamento universitario para ello. Pero bueno, pues se ha vuelto más por crear un momento para la foto que por algo solemne. Y en ese momento, en esto, pues, lo voy a hacer un poquito, no tan solemne, pero no sé si César puedas enfocarnos con la central para que hacemos un pausa con de la entrevista. Pausa. Pero aquí está la foto de generación 1999-2003. 1999. ¿Y dónde estás? En algún lugar. Zoom por aquí. Aquí estoy. 1999-2003. 2003. 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
aquí amablemente nuestro ingeniero está enfocando con la cámara. Ahí estoy. Justo abajo del video, ese soy yo. ¿Cómo pasan los años? Exactamente. Pues sí. Aquí estoy. Entonces, pues esta fotografía que la tengo colgada en su casa, pues hoy pasa, creo que a una mansión que también puedo considerar parte de mi casa, como universitario, que es de la ciudad de Jurisprudencia, a manos de secretario general para que me cuelgue ahí con los de todos los antecedentes y ojalá haya quien nos esté viendo que quiera sumarse a esta tradición, que sea egresado de esta universidad, de esta facultad, pues que aporte y es como yo decía en la mañana, una cápsula del tiempo. La verdad sí, porque si han sobrevivido, pues estamos hablando, cuando lleguemos al 2035, se cumplen 100 años de una fotografía que tenemos ahí. No dudo que más de los que estemos como estas, pasen los años, pasaremos nosotros. Y nos vean, wow, aquí está, Bueno, sí, ¿no? y ha sido fenomenal, muchas gracias. La recibo como mucho y de ahí la vamos a poner. Fíjate que es interesante porque ha habido personas que han ido solo a buscar a sus abuelos. Por ejemplo, nos dicen, es que este es mi abuelo, ¿no? O este era mi bisabuelo, que él estudió aquí, y ahí está la foto, y le toman fotos, nos han pedido hasta sacarles escaneos, porque se pierden, o sea, perdieron y ahí los llegaban a encontrar. Entonces, por eso yo sí creo que en muchos años no dudemos que digan esta foto y vean al maestro Omar y digan, mira, ahí está el maestro Omar Herrera Salazar. Pero bueno, Muchas gracias. Fíjense, nada más, no quisiera dejar pasar lo que nos preguntó Ana. Ahorita estaba confirmando, porque dije, no la vaya a regar, pero ya lo confirmé. De los personajes que también son famosos que estudiaron en jurisprudencia, fíjense, les va. Simplemente se tienen registros de que pasaron por sus salas ni más ni menos que el propio Benito Juárez, ¿no? Porfirio Díaz, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Ezequiel Montes, Justo Sierra, José María Iglesias, Vicente Rivapalacios, entre muchos otros más. Pero realmente la riqueza de que tú un día puedas caminar por literalmente las sillas, el piso, las columnas, por donde estudiaron todos esos grandes personajes históricos, deja mucha riqueza cultural, además de que, pues, ¿qué no hemos encontrado ahí en jurisprudencia? Porque vaya que hemos encontrado cosas, Omar. Y sí, ya hablaremos de eso, sí, para allá vamos. No, pero ahorita que se presta hasta para las épocas de Halloween y de muertos, no, hombre, ya te contaré. No, pues sí, me imagino yo que ha de haber muy bueno. Yo creo que en esos entonces han de haber hecho muy buenas fiestas de facultad. Sí, hasta la Algunas fecha, primeras. hasta la fecha el edificio se presta para hacerlo, incluso se renta para hacer fiestas de graduación, fiestas de generación, reencuentros. Realmente se presta mucho por el lugar, ¿no? Y hablando espero yo que hayan tenido para fiestas, pero aprovechando que estamos como que en esos moods, Sí, ¿verdad? ¿qué contratiempos o cómo era financieramente en esos entonces el poder sostener la escuela? Antes, por ejemplo, estamos hablando, vamos a ponerlo en 3 momentos. Vamos a ponerlo cuando entra a la Universidad Nacional de México, lo que es ahora la Universidad Nacional Autónoma de México, y yo creo que nos podríamos ir mucho más atrás a cuando antes era parte de la Escuela Nacional como un antecedente de los 1800, ¿no? Normalmente se tienen registros que como escuela nacional, esta vivía por cuotas e inscripciones que pagaban sus propios alumnos. ¿Sale? Es decir, era una escuela que se podría decir se mantenía como una escuela privada. Es decir, daba el servicio a las personas, se inscribían, estudiaban, los maestros iban, pero los alumnos pagaban cuotas, tenía también un sector de apoyo gubernamental.
y así es como fue iniciando, ¿no? Es parecido un poco a lo que es la historia de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Politécnico, que antes del Politécnico ya existía la ESCA, ¿no? Ya existía la Escuela de Contadores, por ejemplo. Posteriormente, cuando ya está la Universidad Nacional de México, pues obviamente la Universidad Nacional de México se hace cargo de los gastos de esta escuela también con participación del presupuesto público y con las cuotas que pagaban los estudiantes. Hoy por hoy, ya siglo XXI, estamos hablando, 1994 a la fecha, la forma en la que obtiene sus recursos es de forma independiente. Vuelvo a repetir, no recibe dinero por parte del gobierno, no tiene una partida presupuestaria en la UNAM, aunque es un edificio de la UNAM, es un edificio que se mantiene por sí solo. Es decir, su administración tiene que generar como fundación todos los ingresos económicos necesarios para subsistir, porque precisamente el origen de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia fue obtener ingresos que ayuden a la Facultad de Derecho de la UNAM, ayuden también a la propia UNAM y un remanente se quede para las actividades de la propia Fundación de Jurisprudencia. Estamos hablando que como fundación que es una pieza, vamos a pensarlo, es una forma de financiamiento para ayudarse tanto la Facultad de Derecho como la propia universidad. Pero eso no quita que la facultad también tenga que subsistir por sí misma, ¿no? Así es como está acomodando el tema de los ingresos, por ejemplo, o de cómo opera. Esto es interesante saberlo porque muchas veces no sabemos cómo, valga la redundancia, no sabemos cómo se financian las escuelas. O sea, de la UNAM sabemos que tienen un presupuesto y todo, pero muchas veces hay proyectos como este que tienen que buscar su propia subsistencia y que esto genera que, por ejemplo, en la Nacional de Jurisprudencia, quien ha seguido las redes sociales, bueno, pues nos han invitado a formar parte del quórum docente para crear actividad académica en distintas materias, en donde hay quien dice, pues yo dono mi tiempo para dar la clase y lo que se genere de costo de inscripción de los alumnos sirva para tener los insumos para crear más contenido académico, para poder regresar, de hecho, a la parte física, ¿no? Que por pandemia quedamos muy mermados. Y mermados y acostumbrados, ahí hay como un simbio entre ambos de hacerlo en línea. Y bueno, pues a partir de eso, pues es bueno, interesante saber que no es un dinero como de decir, voy a pagar por algo que no vale. No, vas a pagar por lo que está ya ahí puesto en cimiento y lo que se te está dando, y muchas veces los docentes donan su tiempo. Fíjate que eso es algo muy importante, porque voy a hacer dos aclaraciones que creo son pertinentes, porque luego la gente tiene esa confusión. A ver, la primera, ser Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, a veces la gente dice, ay, de seguro es una escuela patito, o ay, de seguro es la escuela privada de alguien y se quieren colgar la medallita. No, sobre todo para la gente que nos está viendo, no. Sí somos una institución de la UNAM y somos una institución de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que hacemos tiene validez académica y oficial por la UNAM y la Facultad de Derecho. Es decir, nosotros no podemos hacer nada que no esté avalado y autorizado, tanto por la Facultad de Derecho de la UNAM, a través de la doctora Sonia Venegas Álvarez, como del rector Lomelí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, cuando usted nos busca, va jurisprudencia a la fundación, verdaderamente está yendo a una institución de la UNAM y de la Facultad de Derecho. No somos escuela chiquita, no somos piratas, no somos falsos, verdaderamente somos instituto de la UNAM. Incluso tan es así que hoy su servidor es propuesto y aprobado por la propia directora de la Facultad de Derecho y las autoridades universitarias, ¿no? No es como que, ay, pues yo levanto la mano y ahora ahí me voy, ¿no? Y la segunda, fíjate que es muy interesante que cuando tú lees los estatutos de la fundación, dice un apartado donde dice que la fundación sea el recinto donde los académicos, es decir, los profesores, los catedráticos, vean una vocación de postulado y sirvan
a la gente. ¿Esto qué quiere decir? O así es como lo hemos interpretado. Lo que tú bien dices, que muchos maestros de la facultad iban a jurisprudencia a arropar precisamente un proyecto que no va encaminado al beneficio de unos cuantos, sino de todos, porque si a la fundación le va bien, a la Facultad de Derecho le va bien, y todo lo que genera la fundación económicamente, pues ayuda precisamente a que la Facultad de Derecho pueda dar mejores servicios, se puedan generar becas, pueda generarse apoyo de infraestructura. Es decir, sí tiene una razón loable. Cuando se hace que firman el acta constitutiva, mucho de lo que ponen en todos los estatutos es eso, que los profesores que en ese momento estaban, que ya no viven en su gran mayoría, pues es precisamente el compromiso de usar el antecedente de la facultad para servir al pueblo, literalmente, servir a la gente y ayudar a la propia facultad de Derecho. Entonces, sí agradecemos mucho maestros como el maestro Mar, como muchos otros que se han sumado, de ponerse la camiseta y decir, a ver, pues vamos a arrancar esta parte para que despegue, porque sí, la pandemia nos dejó muy mal. O sea, todos sabemos que no hay ninguna sociedad, ninguna familia en México que pueda decir que le fue bien con la pandemia económicamente. Y eso sin meterme otras aristas que son muy sensibles. Pero la fundación también le tocó. A la UNAM no se salvó de esa parte, ¿no? Entonces, eso me da gusto que lo refieres, Omar, porque sí, efectivamente es tratar nuevamente de hacer y enaltecer esta escuela y solamente se logra hacer precisamente con los egresados de la Facultad de Derecho. Incluso hay en el estatuto hay una parte para jurídicas. O sea, el Instituto de Investigaciones Jurídicas marca que también estaría obligado a apoyar a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, porque al final jurídicas, pues es un grupo de investigadores, abogados, abogadas, egresados de la Facultad de Derecho, pero todos vienen en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Incluso yo me atrevería hasta agregar al tercero. Hasta el Instituto de Investigaciones Jurídicas nace también de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, ¿no? Digo, obviamente sale de la Facultad de Derecho, pero estamos todos ligados y conectados. Oye, Juan, y yo me quedé pensando en algo que decía, si te contara, pues cuenta tantito, ¿qué es eso a que te refieres que ahorita estando en época de muertos, hasta de Halloween, que se han encontrado cosas y hay mitos y leyendas en este edificio? Mira, ya sabes que México es un país rico en leyendas, en cultura, pero jurisprudencia no se salva. Déjenme les presumo, jurisprudencia recientemente en las reparaciones que hicieron en estos años de pandemia encontramos varias cosas. Pues se encontró una cabeza de la serpiente de Quetzalcóatl. Esta cabeza se cree que está conectada o estaba unida al Templo Mayor, el cual lo tenemos bastante cerca. La Escuela Nacional de Jurisprudencia se encuentra en la calle de San Ildefonso, número 28, esquina República de Argentina, atrás de la Secretaría de Educación Pública, ahí en el centro histórico. Y el Templo Mayor, pues prácticamente está a una cuadra y cacho, ¿no? Es una cabeza que pesa aproximadamente 13 a 15 toneladas, que todavía guarda pigmentación original de la época prehispánica, que es un tipo hongo. Ahorita la cabeza se encuentra resguardada en un salón que guarda humedad para ver si se puede revivir o si se puede todavía reproducir ese hongo pigmentario. Ya va a salir. Hoy por hoy ya se está cumpliendo el tiempo que se tenía establecido que se guardara y muy posiblemente por enero, febrero, tengamos expuesta esta cabeza y en la Escuela Nacional de Jurisprudencia como si fuera un tipo museo. También vamos a poner otro tipo de artículos que se encontraron como vasijas, pinturas, papiros prácticamente que tenían los prehispánicos, ¿no? Se van a montar. Y eso ha sido lo cultural, ¿no? Pero también, por ejemplo, encontramos una columna, bueno, se cayó una pared que descubrió una columna que data de los 1617, cuando eran los conventos de las monjas dominicas, que te permite ver cómo el edificio era todavía muchísimo más grande. O sea, el recinto que ustedes ven, cuando van, en comparación a otros dirán es pequeño, pero si lo ves en el plano, es enorme. O sea, prácticamente abarcábamos todo lo que es el Colegio de Vizcaínas, o no de Vizcaínas, de San Ildefonso, literalmente, el Palacio de San Ildefonso. Era enorme, ¿no?
Pero además encontramos pues, cosas que hacen las leyendas. Por ejemplo, a mí no me tocó, pero cuando llego y me empiezo a empapar de todo lo que se ha hecho, encontrado y demás, es muy común que las personas, hay registros de que cuando estaban haciendo la reconstrucción, hay anécdotas de los propios arquitectos, de los albañiles, que de repente a ciertas horas del día o de la noche, cuando están trabajando, en una esquina se escuchaban ruidos, se escuchaban cosas, ¿no? Y decían, no, es que aquí espantan, y tenían sus veladoras prendidas. Y resulta que, oh sorpresa, que en los lugares donde decía la gente muchísimo más atrás, y ya ahorita con las reparaciones, encontraron osamentas, ¿no? Entonces encontramos muchos restos de personas que pudieron haber sido monjas, sobre todo porque la costumbre de los sacerdotes, por ejemplo, y más de las monjas de clausura, que es decir, que no pueden salir, es que cuando fallecen, pues se entierran en los jardines o en las paredes que tienen nichos especiales de sus templos. Entonces, muy posiblemente hay hasta osamentas que todavía no hemos encontrado en jurisprudencia. También se cree que hay restos que eran de los mexicas, ¿no? Acordémonos que la guerra del centro, o sea, la zona del centro fue una zona de mucha guerra porque estaban el Templo Mayor, estaban muchas otras zonas y cuando llegaron los españoles, pues llegaron de una forma pues no cordial, junto con los tlaxcaltecas. Entonces también se cree que pues los cadáveres que pudieron, pues ahí los arrojaron, ¿no? Y sobre eso construyeron la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que en ese momento era el convento de las dominicas, ¿no? Y sí, o sea, tiro por viaje me entero no, es que ya una persona dijo que la espantaron en el baño, ¿no? O que no, se quedó el vigilante en la noche y que una persona le dijo, oye, qué padre, oye, ¿por qué hay niños, no? Y dices, pues son las 7 de la noche y aquí no hay niños. O sea, cosas así que me dice, bueno, pues, digo, a mí no me ha tocado, no estoy como que esperando que me toque, pero digo, sí tiene esa riqueza de leyendas, incluso parte de lo que queremos hacer, si es que se puede, para celebrar estos 30 aniversarios, también es hacer como un tour de leyendas, ahorita que se presta el octubre, noviembre, ¿no? Para que la gente vaya en la noche, ¿no? Vea, pues, le contemos las historias que pasan. Ya tenemos muchas gentes que nos dicen que se aparece una señora, que también se aparecen profesores. Hay una leyenda, por ejemplo, que esa sí está registrada, que una maestra de la escuela de jurisprudencia se mató, o sea, que se cayó del segundo piso. Mar ya ubica la escuela, pero ustedes cuando entran a jurisprudencia es planta baja, primer piso y segundo piso. ¿Era Laurita Garza de casualidad? No, no, pero hay todo, o sea, hay de todo, de maestros. También se dice que hay maestros que ahí siguen todavía purgando algo, recorriendo, ¿no? O sea, siempre tiene toda su mezcla de leyendas, esa parte. Te lo prometo que yo lo tenía en la mente, yo estaba visualizando, yo pagaría por un tour nocturno con las leyendas, con contar las leyendas, escucharlas y poder tener la posibilidad de tal vez vivir una experiencia un poquito paranormal. Me encanta el terror, a mí me fascina todo lo que sea el terror. Nos mandaron mensaje 12 grupos de estos que se dedican a hacer investigaciones paranormales, que tienen sus canales de YouTube y nos dicen, oigan, ¿sería posible que pues una noche nos pudieran dejar ahí, ¿no? Digo, con supervisión si quieren ustedes, pero que nos encierren ahí una noche y poner nosotros a hacer sus investigaciones como ellos las hacen, ¿no? A ver si encuentran algo. Digo, estamos viendo la posibilidad, pero bueno, si sí encuentran algo, pues digo, ya al final de la UNAM. Exacto. Y aparte le interesa luego, a la gente le gusta también mucho eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, Fascinante todo. Además, como que escuchar una historia, saber basado en hechos reales, yo creo que es lo que más atrapa, como que saber que realmente pasaron tantas cosas y que se puede, y poder verlo, o sea, tenerlo a la vista, yo sí pagaría, la verdad. Yo creo que es un buen modelo de negocios para la fundación. Hacerlo. yo creo que todo suma en esa parte. Pero bueno, quitando un poquito de lado ya lo que son los mitos y leyendas y un poquito más a lo académico,
Quisiera preguntar, ¿cuántas bibliotecas tiene la escuela? ¿O qué tan viejas o nuevas actuales son? Eso es muy importante. La Escuela Nacional de Jurisprudencia, no, la UNAM de bibliotecas tiene muchísimas, creo que son más de 130 y tantas bibliotecas en toda la República. Obviamente creo que el mejor dato lo tiene la doctora Inés Flores Solano, coordinadora de biblioteca de la Facultad de Derecho. Pero sí, si hablamos de jurisprudencia, jurisprudencia solo tiene una. Antes no tenía biblioteca, lo que tenía era un archivo muy grande donde se tenían las tesis de los egresados de esos años de jurisprudencia. Tenemos tesis hasta de 1912, 15, tenemos de 1920 y tal, es decir, tenemos muchas. La gran mayoría, es decir, las anteriores a esa, ya se encuentran prácticamente en los archivos generales de las bibliotecas, en el Archivo General de Bibliotecas de la UNAM, en CEU. Y tal vez muchas ya ni siquiera estén disponibles porque se digitalizaron. O sea, se encuentran disponibles para la UNAM, pero ya físicamente ya no repercute mucho, a menos que sean las tesis de personajes famosos, ¿no? Que sí ha habido algunas, pero esas no se tienen en jurisprudencia, sino las tiene precisamente la UNAM. ¿Por qué? Porque imagínate, son libros que después de los 100 años ya empiezan a desarrollar hongo, empiezan a desarrollar muchas cosas y tienen que tener un trato muy específico de cierta manera. Entonces no había una biblioteca. ¿Qué pasó con la reinstalación? La gran mayoría de libros se mandaron a la UNAM, incluso teníamos la tesis de María Asunción Sandoval, la primera abogada. Hasta la fecha, según nos comentó la maestra Patricia Lira, que es una de las abogadas que más sabe de María Asunción Sandoval, la robaron esa tesis. No se sabe dónde está, no la tiene la UNAM, no la tiene jurisprudencia, no la tiene la facultad. Entonces, lo que sí se tiene es una fotocopia de la misma. Pero hoy por hoy sí, hoy por hoy ya contamos con una biblioteca que la verdad está bastante hermosa, está padrísima, porque la hicieron muy clásica. Es una biblioteca de 2 pisos, a madera, ¿no? Prácticamente está abierta a todo el público que quiera verla, nada más que los libros se consultan, ahí todavía se está trabajando en el inventario electrónico para que posteriormente, sobre todo los que son egresados de la UNAM o los alumnos de la UNAM puedan ir con su credencial y puedan llevarse el material y después regresarlo, pero mientras pueden ir a consultar, ¿no? Esa biblioteca se llama Miguel de la Madre de Hurtado. ¿Por qué? Porque nos la donó Enrique de la Madre, del hijo del expresidente, por el recuerdo de que su papá fue la última generación que estudió ahí. Incluso hay una anécdota que se cuenta mucho. Jurisprudencia tiene un salón que conecta a República de Argentina. Se dicen los archivos, y eso cuentan en los relatos o en las crónicas de la Facultad de Derecho de la UNAM, y creo que uno es de Mendieta y Núñez. Miguel de la Madrid, cuando era estudiante, era muy revoltoso y que en una revuelta de una demanda que tenían varios jóvenes, con todos sus compañeros, él solo, bueno, con el apoyo de sus compañeros, pero él era el que estaba liderando esa parte, abrió las ventanas y todas las bancas las aventó a los policías y a todos los que se encontraban en la calle de Argentina, ¿no? Entonces, pues él fue la generación que prácticamente cerró ahí, ya para que las demás se fueran a la Facultad de Derecho de la UNAM. Por ejemplo, un fiscalista famoso, ay, se me fue, no puede ser que se me haya ido el nombre. Amigo Omar, tú que eres fiscalista, el de Derecho Tributario, el que tiene facultades de Manatú. Margaret Manatú, que murió de 96 años, él fue de los que inició en jurisprudencia y terminó en la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿no? Y así tenemos muchos casos más. Pero esa biblioteca prácticamente tiene los libros de Miguel de la Madrid, están muy bien cuidados. Hay libros de derecho que hoy por hoy ya no encuentras, ya no se editan, entonces sirve mucho para si quieres hacer investigación, alguna tesis o quieres consultar algo, adelante, puedes ir a jurisprudencia. Y tenemos el título del expresidente en original, tenemos la pintura original del presidente que le hacen cuando toma ya posesión, ¿no? La que salió esta semana de Sheinbaum, que fue muy famosa, ¿no? La fotografía esta presidencial que se tomó, antes no era fotografía, se hacía con óleo, y esa es la que tenemos ahí también para consultar a la gente.
y obviamente se va a ampliar más. O sea, el ideal es que se amplíe un poco más el acervo. Contamos con otro salón que estamos arreglando para exposiciones de libros, presentaciones, es decir, nos va costando poco a poco, pero vamos constantes. Vamos derecho y vamos con ganas, ¿no? De que se pueda recuperar esa parte. Pero la biblioteca es de los atractivos más ostentosos de la fundación, ¿no? Pues, entre leyendas y entre la biblioteca, yo creo que hay muy buen negocio ahí. Para traer, pues el tiempo siempre ha sido nuestro gran Enemigo. enemigo y lo único que nos gustaría preguntar ya para finalizar y sobre todo porque pues ya tenemos una perspectiva de la historia, del desarrollo, del actual. ¿Cuál crees tú que es el legado que está creando para dejar estos primeros 30 años de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia? Creo firmemente que el legado que se está dejando en estos 30 años es un legado de apertura, de cultura, de riqueza jurídica, pero sobre todo de cercanía con la gente. Es decir, que como la doctora Sonia Venegas lo ha sustentado y lo ha llevado a cabo, que sea una institución abierta, una institución de progreso en todos los sentidos, pero una institución sobre todo que se dedique a lo que debe de ser, engrandecer el derecho en nuestro país, generar y abonar a la actualización de los juristas de nuestro país y dejar un legado en el sentido de deje trabajos que ayuden a conocerla, a aprovecharla y a explotar, porque al final es un tesoro que tiene que ser explotado por todos los integrantes de nuestro país, ¿no? Yo creo que es el legado más. Y sobre todo, más pero importante. no solo para los universitarios, sino para todo mexicano, ¿no? Sí. Está en una zona donde circula peatonalmente porque ya no hay, casi pasó la circulación, ¿no? Sí. No, pero queremos que vayan. Miren, yo les decía, está cañón que de repente llego y le pregunto a las personas que llevan 30 años viviendo ahí al lado o vendedores que están ahí, oiga, ¿dónde está la Escuela Nacional de Jurisprudencia? Sepa, no sé. Ahorita ya sabe porque nos hemos encargado de, mire, este es jurisprudencia, este es jurisprudencia, pero eso es lo que queremos, que hoy por hoy ya la gente diga, oye, jurisprudencia de la UNAM, ya la conozco, ya me tomé foto ahí, ya fui, ya me capacité, ¿no? Ya aporté con esto. Eso es lo que tratamos. O sea, ese es el legado al que queremos llegar. Que la gente se sienta parte de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y que nos reconozcan como una institución, vuelvo a repetir, seria, formal y que tiene un aval académico reconocido como parte de la UNAM. O sea, no somos como una incorporada de la UNAM. Somos la UNAM, ¿no? Eso es lo que queremos. Yo estoy segura de que sí, nada más es darle tantito mantenimiento y entonces, lo bueno es que últimamente estas generaciones hemos estado tratando de traer nuevamente esa cultura por los libros, por lo educativo. Yo estoy segura de que sí se va a lograr y que sí mucha gente lo va a conocer. Por lo menos yo sí me voy a dar esa tarea de ir a conocerla y darme ese tour de los mitos y leyendas. Quisiera que veamos una foto aquí, transmitir de prueba, tuya en la escuela. Lo voy a poner en mi Sí. lista de cosas que hacer en Ciudad de México. Está junto con la de visitar la Casa de las Muñecas. Me da más miedo jurisprudencia. Pero que sea una foto donde de espaldas esté esa foto colgada. Ok. Ah, ya sé. Sí, sí, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo encontramos a la Escuela Nacional de Jurisprudencia aparte de San Gobo? ¿Redes? ¿Qué hay? ¿Cómo le encuentran? Vamos a tener nuevamente una página nueva de internet. Ya yo creo para la siguiente semana, Google en jurisprudencia, ahí podrán ver todo lo que hacemos, pero también síganos en las redes. O sea, tenemos Facebook, nos encuentran en Facebook como Antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, Antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, y tenemos TikTok, X, antes Twitter, tenemos Instagram y nos encuentran prácticamente como Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia en esas, o FENJ, PENJ, UNAM. Y ahí estamos, ahí publicamos todo lo que hacemos. Pueden ver las fotos del conductor estrella del programa, el maestro Mario Herrera, ahí luciéndose y siendo rockstar en los eventos también que hacemos.
Y sobre todo también en nuestro canal de YouTube, ahí pueden ver también el podcast que también nosotros hacemos de charlas de jurisprudencia, donde también ya tuvimos el honor de tener al maestro Omar Herrera platicando de un tema muy interesante. Y prácticamente es eso, la difusión, o sea, la difusión de esto y que esté a la mano de todos. Y les digo, ya vamos a estrenar página nueva y visítenos en San Ildefonso 28, esquina República de Argentina, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México. Y si usted cree que ya conoce el centro, regrésese porque no ha conocido jurisprudencia. Entonces, para que lo confirme. Y bueno, pues como siempre, lo más triste del programa es despedir. Recuerden que estamos aquí cada miércoles de cada 15 días, las 5 p.m. zona Pacífico. Y no sé ni dónde está el norte y tú quieres que sepa cuál es el centro y el Pacífico. Pero bueno, 5 para los culichis y 6 para los chilangos, es más fácil. Recuerden darnos like, seguirnos en redes sociales, también en las redes sociales del Colegio Comprender y Omar lo puedes encontrar en todas sus redes sociales como Omar Herrera Salazar y a mí como AKFélix25 o Ana Félix en Facebook. Y pues hasta la vista, hasta dentro de 2 semanas. Nos vemos, gracias Juan. No, me gusto. Por venir. Gracias a ustedes por Eres el primero que repite. Y yo feliz de seguir viniendo. Ya saben que a uno no le gusta esto. Bueno, pues nos vemos amigos en 15 días. Tengan buen fin. Gracias. Chao.